Les comento algunas articulaciones que llevamos adelante en el seminario anual sobre el seminario 3 de Jacques Lacan en la Universidad de José Cepaz. Lacan empieza en la primera clase del seminario 3. El seminario se dictó entre 1955 y 1956, haciendo referencia a la cuestión de la psicosis, diferenciándola del tratamiento de la psicosis. Incluso en Freud, para Lacan, no hay tratamiento hasta 1955, hasta donde empieza el seminario. No hay tratamiento para la psicosis, sino una cuestión a seguir trabajando. Para él no es suficiente ni el desarrollo que hicieron los psiquiatras ni el propio Freud para abordar como se necesita la psicosis en términos de intervención y de diagnóstico. Hace referencia a que el texto principal de Freud es el caso Schereber para trabajar esta estructura, y también a su maestro de Clerambault. Él reivindica a de Clerambault, al psiquiatra, por haber dado cuenta en su obra sobre el automatismo mental de los fenómenos elementales que hacen entender al clínico que existe una psicosis. Es decir, ubica a de Clerambault como un referente muy importante para la diferenciación entre neurosis y psicosis en lo respectivo a que hay un elemento, una serie de elementos que dan cuenta de la posibilidad de esa distinción. Y se refiere a algo muy interesante que es la comprensión. En el seminario 3 insta a los miembros del seminario a que dejen de lado la comprensión para en todo caso trabajar en torno al entendimiento o a la lógica. ¿Qué quiere decir esto? La comprensión es suponer que existen realidades obvias. Por ejemplo, hace referencia a que los suicidios uno puede pensar que son más comunes en invierno. ¿Por qué? Porque el invierno, como hace frío y anochece más temprano, puede pensarse que favorece la tristeza o la melancolía, etc. Esto es algo que se supone obvio. Sin embargo, por lo menos en la época de Lacan, y parece que en Francia, era más común el suicidio en primavera, estación del año donde uno podría suponer desde lo obvio, entre comillas, que es más difícil que haya suicidios. Y daba el ejemplo de un niño que cuando recibía una bofetada preguntaba si eso era una caricia o un castigo. Es decir, que la bofetada en sí misma no era nada para este niño quizá era psicoanalista, sino que dependía de un otro elemento, de otro significante para poder tener un sentido, un castigo o un reconocimiento positivo. Entonces, lo que para el tratamiento de la psicosis, y yo esto lo extendería al psicoanálisis en general, Lacan dice que es mejor no comprender, o cuando uno está comprendiendo, desconfiar de eso que comprende, entendiendo la comprensión como el sentido común o los prejuicios que uno tiene, que le hace pensar que algunas cosas son tan obvias, y cuando intenta pensarla de manera lógica y escuchar la complejidad de un caso, ven que lo que pensaba que era obvio y que era de puro sentido común no lo era tanto. En este sentido también habla del mito de la experiencia inmediata. El mito de la experiencia inmediata, que es a partir de la experiencia inmediata, es decir, a partir de la percepción de un fenómeno, uno puede llegar a una conclusión con mucha facilidad. Y en eso incluye a la psicología y al psicoanálisis existencial. No se trata de la percepción directa de los fenómenos y de suponer que mediante esa percepción uno puede entenderlos,
sino más bien a entender, en este caso, la psicosis como una estructura que tiene una lógica y una legalidad de funcionamiento, y entender cuál es esa legalidad. Por eso plantea que, más que una cuestión de experiencia inmediata, de percepción directa de las cosas, habría que dirigirse a Freud y entender que él pensaba a la psicosis como algo que no es preconceptual, es decir, el concepto es lo que lleva al entendimiento del fenómeno y no la percepción de ese fenómeno. Luego hace referencia a lo que podría distinguir a la psicosis de la neurosis, tomando en cuenta los desarrollos de Hippolyte, y esto también en cómo Hippolyte trabaja el texto freudiano. Por ejemplo, la Verneingung tiene que ver con la represión, pero para que haya represión tiene que haber algo que sea admitido en el aparato psíquico. Si algo no es admitido en el aparato psíquico, no puede reprimirse, porque para que algo sea reprimido, primero tiene que existir. ¿Cómo se puede reprimir algo que no existe? Entonces, esa admisión o ese juicio afirmativo, mejor dicho, de un elemento psíquico lo llama Bejahung, lo toma el término alemán Bejahung, que trabaja Freud. Pero entonces, para que algo sea reprimido, es decir, Verneingung, tiene que ser primero admitido, Bejahung. En el caso de la psicosis, lo que existe no es que un elemento se admitió y se reprimió, entendiendo que para Lacan lo reprimido está en la misma superficie que el retorno de lo reprimido. No, en el caso de la psicosis no hubo una afirmación acerca de un existente, sino que directamente se lo precluyó, es decir, que no formó parte de un sistema en un determinado momento y por eso después ya no puede formar parte de ese sistema. Es decir, Verwerfung. Algo que no fue admitido, por ende luego no fue reprimido, sino que directamente fue expulsado de ese sistema. Por eso que fue repudiado o precluido de ese sistema retorna en lo real en alguno de los fenómenos de la psicosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una diferencia de estructura. En una estructura funciona una lógica y en otra funciona otra lógica. Hay que pensar en términos de estructura que funcionan en determinadas lógicas donde los elementos que conforman una y otra tienen diferentes lugares. En una es reprimido y en otra es directamente expulsado. Me interesaría pensar esto en relación a su tesis de 1932, donde trabaja la psicosis paranoica. La tesis de doctorado se llama De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, donde plantea, en principio, que el psicoanálisis es un método de investigación psicológica y que, en lo respectivo a la neurosis, los factores orgánicos solo tienen importancia en el desencadenamiento de la psicosis, o en todo caso el desencadenamiento de la paranoia, pero que no explican los factores orgánicos, ni la forma, ni el contenido, ni las reacciones, ni la evolución, ni el desarrollo de la personalidad paranoica. Es decir, la estructura paranoica no contiene como elemento de causa o de motivación o de determinación, mejor dicho, ningún factor orgánico. Los factores orgánicos en todo caso tienen un papel, pero que tienen que ver con el desencadenamiento de esa estructura, pero no con su determinación ni con su causa. Lo que sí tiene una importancia fundamental
para el establecimiento o no de una psicosis o una neurosis o de una psicosis paranoica es la historia de la persona, su conciencia y su medio social. De hecho, y sigo hablando de su tesis de doctorado de 1932, aclara, el punto de vista individual es fácil de entender, es intuitivo, pero científicamente inutilizable. El punto de vista de entender la psicosis como una estructura de carácter individual es intuitivo, es de fácil acceso o de fácil pensamiento, pero no sirve científicamente para pensar el tema. El método psicoanalítico, en lo que tiene que ver con la paranoia y en general, hace uso de relaciones significativas, es decir, se trata de significaciones, no de factores orgánicos. Y tiene que ver con estructuras conceptuales explicativas. Volviendo a su maestro de Clerembault, lo que le interesaba a Lacan, tanto en 1932, en su tesis de doctorado, como en el seminario 3, que fue aproximadamente 20 años después de la tesis de doctorado, un poco más, es tomar de Clerembault cómo pensaba el automatismo mental. Para de Clerembault el automatismo mental tenía que ver con fenómenos que afectaban a la acción, al pensamiento y a la afectividad que se presentaban de manera independiente, de manera autónoma a la conciencia del sujeto. Para de Clerembault, estos tres fenómenos, las alucinaciones, los delirios, las acciones y los fenómenos afectivos, se irrumpían de manera automática, sin control y sin conciencia del sujeto. Lo que dice Lacan es que esa falta de control del sujeto con respecto a los fenómenos que conciernen a los síntomas no se ubican solo en la paranoia ni en la psicosis, sino que es un hecho de estructura. Pero además le interesaba pensar no solamente como de Clerembault podía hacer una distinción tomando elementos de una estructura, sino como acentuaba el hecho de ubicar una problemática entendiéndola por fuera, entendiéndola que existe por fuera del control de quien la sufre. Esto es lo que le interesaba, una de las cosas que le interesaba a Lacan. Lo que sí, Lacan cuestionaba era el organicismo extremo de Clerembault, ya que estos fenómenos que acaecían por fuera del control de la persona o del sujeto, son términos diferentes, pero en de Clerembault podían pensarse los dos, tenían que ver con causas orgánicas, como la difteria, la fiebre, la encefalitis, la gripe, los trastornos puerperales, las intoxicaciones crónicas exógenas como el consumo excesivo de alcohol y café, o las intoxicaciones endógenas como los trastornos endocrinos. Para de Clerembault, si vos tenías un fenómeno alucinatorio, eso era motivado por alguna de estas causas orgánicas. Para Lacan, si vos sufrías de alucinaciones, delirios o de cualquier fenómeno que dé cuenta de una falta de control de la conciencia y de la voluntad, ese hecho no suponía necesariamente una psicosis. Eso es en la psicosis, en la neurosis, en la perversión, la locura, etc. Pero sí, si es un fenómeno donde se da cuenta, puede interpretarse que sucede una lógica distinta a la neurosis, es decir, una lógica que está determinada por la exclusión, por la preclusión, mejor dicho, de un elemento, esta diferencia estructural, ya que Lacan entiende la psicopatología en este momento
como una lectura de estructuras atravesadas por la sociedad, por la cultura y por la historia, bueno, esto da cuenta de una posible psicosis y sí, da determinadas características y especificidades de una paranoia. Bueno, esto es lo que un poco estuvimos trabajando en un seminario anual que estoy dictando en la Universidad de José C. Paz los viernes de 18:30 a 19:30. Es el seminario libre y gratuito y la dirección es ALEM 4593, cerca de la estación de José C. Paz, en la aula, el aula 107. El que quiera acercarse puede hacerlo. Se llama En torno a la CAM, el seminario 3. Empezamos el viernes pasado y seguimos todos los viernes a las 18:30 horas. Están invitados y se inscriben en el momento de llegada. Esto que tengo acá es una lesión que se me va a ir en poco tiempo, no se preocupen, no soy Edipo. Bueno, les deseo suerte y nos vemos todos los viernes 18:30 horas en la aula 107 de la Universidad de José C. Paz, ALEM 4593. Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben a mi Instagram y ahí con gusto les voy a responder. Hasta luego.